El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Desempleo en las grandes ciudades es superior al 11%, revela Fenalco. Andy pide reforma laboral para enfrentar desempleo. El desempleo nacional, según el DANE, fue del 10.8%, el más alto en esta década. Maduro dice que Colombia busca guerra con mentiras. Primera baja por error de Duque en la ONU. Se va el director de inteligencia del ejército. Graves disturbios en Universidad del Atlántico. Presidente del Perú disuelve Congreso. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Se enreda en el Consejo de Estado la investidura del senador Antanas Mocos. 2. A pesar del presidente Bolsonaro de Brasil, nuestro Congreso dio hoy espaldarazo a la defensa de la Amazonía. 3. Millonarios contratos tienen en líos a la clase política del Guainía. Primera ñapa. Avalúo de los daños ocasionados al ICETEX. La cuenta va por los 900 millones de pesos. Por ahora. Y mi ñapa. Y mi elefante blanco de todos los lunes. Otra obra que se inició hace 6 años. Le invirtieron 8.000 millones de pesos y se abandonó. 1, 2, 3 y las 2 ñapas al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Canal, aseguró que la tasa de desempleo en varias ciudades del país alcanza fácilmente el 14%, una cifra no vista en los últimos años en Colombia. Reveló además que en agosto se perdieron casi 500.000 de empleos. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco manifestó su preocupación por las cifras reveladas por el DANE sobre el desempleo en Colombia, especialmente sobre las que tienen que ver con el desempleo urbano, el cual evidencia un deterioro en 18 de las 23 principales ciudades del país. Varias de ellas alcanzan una cifra muy superior a la tasa nacional. El desempleo urbano se ha disparado al 11.4%, lo cual demuestra que la tendencia sigue siendo muy preocupante. Igual pasa con el desempleo juvenil, que aumenta del 16.3 al 17.7. Ciudades como Cúcuta, como Armenia, como Quibdó, como Valledupar, que están creciendo por encima del 14%. Como alternativa, Fenalco insiste en la propuesta de flexibilizar las condiciones para contratar a un empleado. Que permita la flexibilidad de contratar por horas, por ejemplo, en disciplinas como las de economía naranja, como las de software, como el diseño gráfico, como la publicidad, propuestas alrededor del sector del turismo, del sector agropecuario, que son estacionales. Según el gremio, estas nuevas condiciones serán exclusivas para los nuevos puestos de trabajo y no afectarán a los actuales trabajadores. Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, aseguró que el país necesita urgentemente una flexibilización laboral para hacerle frente al alza en el desempleo. Es necesario sentar de forma urgente a la Comisión Laboral a fin de analizar medidas para contener el desempleo. Colombia tiene que lograr tener desempleo por debajo del 10%. Para nosotros es muy importante que sean cifras de un solo dígito. Hay reformas que, si bien son intencionadas, también afectan las cifras de desempleo. Probablemente lo que va a haber son efectos que tenemos que sin duda mitigar y buscar mitigarlas. Por esta razón, digamos, yo creo que es oportuno que se vea todo el trabajo legislativo que se está haciendo hoy en día a la luz de esta cifra, que es una cifra sin duda preocupante. Se requiere disminuir el desempleo juvenil. Hace todo el sentido del mundo que se puedan tomar medidas parecidas a la medida que en algún momento dado se tomó de primer empleo, que le generaba incentivos especiales a las compañías que, por ejemplo, contrataran personas que todavía no hubieran entrado, estuvieran apenas entrando en la fuerza de trabajo. Se insistió en la necesidad de mantener los beneficios de la ley de financiamiento. Y es que el desempleo subió al 10,8%. Esta es la cifra más alta de esta década. En agosto, 562.000 personas perdieron su empleo. El desempleo en agosto se ubicó en 10,8%, la cifra más alta desde 2010, cuando el indicador se ubicó en 11,2%. La tasa de desempleo nacional para el mes de agosto pasa del 9.2% en agosto del 2018 al 10.8%.
En el país hay 562.000 personas menos ocupadas. En 2018 había 22,6 millones, mientras que este año se reportaron 22,1 millones. En el caso de los hombres, hoy se registran 84.000 menos ocupados. Y en el caso de las mujeres, 478.000 menos ocupadas. Quibdó, Cúcuta, Florencia y Armenia son las ciudades con mayor tasa de desempleo. De otra parte, la Corte Constitucional seleccionó para revisión la tutela de la Corte Suprema de Justicia, que le negó la doble instancia de juzgamiento al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, condenado a 18 años de prisión por el escándalo de agroingreso seguro. El exministro busca que la Corte Constitucional le ordene a la Suprema que conceda la apelación de la condena que considera injusta. La magistrada Diana Fajardo analizará si efectivamente hubo violación de los derechos del exfuncionario. En otros hechos, Estados Unidos respaldó las denuncias hechas por el presidente Iván Duque ante la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la presencia de grupos armados en Venezuela, como el ELN y las disidencias. La embajada estadounidense en Colombia señaló que no cabe duda del continuo apoyo del gobierno de Nicolás Maduro a los grupos ilegales alzados en armas que amenazan con desestabilizar la seguridad de toda la región. El fortalecimiento del libre comercio. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el jefe de Estado colombiano, Iván Duque, busca la guerra con mentiras. El presidente de Colombia fue una vergüenza, un bochorno en Naciones Unidas. Maduro también acusó a Duque de ser un títere mentiroso que solo busca la guerra. Iván Duque miente porque quiere una guerra, por eso miente. Miente porque es títere de Donald Trump. Y condenó de antemano posibles ejercicios militares en Colombia. Pedir una intervención gringa de Venezuela desde Colombia, nosotros diplomática y políticamente los rechazaremos. El líder chavista advirtió que no aceptará en Venezuela ningún grupo armado colombiano y en medio de sus cuestionamientos al dossier presentado por el gobierno, retó a Duque a compartirlo con Venezuela y además le exigió disculpas por las mentiras que supuestamente el líder colombiano llevó a la ONU. El canciller Carlos Holmes Trujillo, el comandante de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro, y el director de la Policía General, Óscar Ateortúa, presentaron otro material como prueba sobre la presencia del ELN en territorio venezolano y anunciaron que llevarán esa nueva documentación a Naciones Unidas. Con fotografías de cabecillas como alias Yesenia en Maracaibo, de alias Pirri en Carabobo o de alias Samuel en Caracas, el gobierno colombiano enseñó parte del dossier que entregó a la ONU para demostrar una sola cosa. Es la gravísima amenaza del régimen de Maduro a la paz y la estabilidad de Colombia. Y entregaron mapas con la ubicación exacta de campamentos donde inclusive opera alias Pablito del Comando Central del ELN. A una distancia de 37 kilómetros de la línea fronteriza colombiana, la localidad del Nula, que es donde se está asentando este bandido. A 1 kilómetro de allí, una base donde según las autoridades colombianas, la Guardia Nacional Bolivariana comparte con guerrilleros del ELN que hacen parte del primer anillo de seguridad de alias Pablito. Conversaciones interceptadas como esta demuestran nexos con funcionarios venezolanos para el traslado y atención de guerrilleros enfermos en Venezuela, para la apertura de cuentas bancarias, la compra de propiedades en Venezuela y la financiación de proyectos sociales para los indígenas mediados por el ELN con el exgobernador del estado Zulia y actual embajador de Venezuela en México. Que el territorio venezolano es utilizado por el ELN no solamente para el entrenamiento teórico, sino para las prácticas en terrorismo. Fortalecimiento que va desde redes de narcotráfico también hasta minería ilegal y contrabando. Una robusta exposición de motivos desde lo diplomático, lo jurídico y lo militar hasta lo policial para restar la importancia de la publicación de estas y otras fotos que causaron polémica y que el gobierno sigue insistiendo que eran de solo referencia y no como prueba contundente. Se trata apenas de un asunto de diseño y reconocimiento de créditos en los pies de foto. En consecuencia, se va a actualizar para que quede claro mediante el uso exclusivo de fotos propias de la fuerza pública.
Rodó la primera cabeza por los errores presentados en el informe que el presidente Duque entregó en la ONU y que contenía varias fotos equivocadas sobre la presencia del ELN en Venezuela. Se trata del general Osvaldo Peña, jefe de inteligencia y contrainteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, quien fue llamado a calificar servicios. El Gobierno Nacional llamó a calificar servicios al general Osvaldo Peña, jefe de inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares. La decisión estaría relacionada con la inclusión de fotografías que no corresponden a los hechos en el informe presentado por el presidente Iván Duque al secretario general de la ONU sobre la presencia del ELN en Venezuela. El gobierno tomó la decisión después de soportar una ola de críticas contra el presidente Iván Duque por esta fotografía que fue presentada como una prueba de la presencia del ELN en Venezuela y que en realidad fue tomada en el departamento del Chocó. A esta hora continúan las reuniones sobre este tema en el Ministerio de Defensa y la Casa de Nariño. No se descarta que haya nuevos relevos de funcionarios civiles o militares. Vamos a otros temas. La Fiscalía llamó a interrogatorio al exdirectivo de la Universidad Distrital, Wilman Muñoz, como parte de la investigación por el desfalco superior a los 11.000 millones de pesos en la institución. La compra de varias joyas y vehículos de alta gama dejaron en evidencia al funcionario de la Universidad Distrital, Wilman Muñoz, quien presuntamente se habría apropiado de millonarios recursos de contratos de la institución. Contra el funcionario, la Procuraduría y la Fiscalía adelantan dos investigaciones. Un interrogatorio bastante largo, sobre eso estamos haciendo algunas constataciones a efectos de si tiene algunos elementos de juicio que nos sirvan también. En este documento, Muñoz ofrece su colaboración a la Fiscalía y pide medidas de protección. Los convenios no fueron desarrollados solamente en Bogotá, fueron en varias ciudades del país. Es por esta razón que no solamente se encuentran concejales, sino también directores de entidades nacionales, distritales y congresistas. En los próximos días la Fiscalía anunciará las primeras decisiones por este caso en el que se investiga el delito de cohecho. Y es que la Contraloría de Bogotá detectó en la Universidad Distrital irregularidades en la administración de recursos por más de 24.000 millones de pesos. Tras 6 auditorías se encontró 260 irregularidades, 202 de orden disciplinario, 27 de orden penal y 48 de orden fiscal. Al parecer se estaban pagando pensiones dobles y también se descubrieron presuntas irregularidades en la construcción de varias sedes. En disturbios con la fuerza pública terminó una protesta de estudiantes de la Universidad del Atlántico. En disturbios terminó un plantón que al parecer inició de forma pacífica por los estudiantes de la Universidad del Atlántico en solidaridad con los estudiantes que resultaron afectados por la fuerza pública en Bogotá en las recientes manifestaciones. Ahí ve. Déjalo. En este video que circula en redes sociales se observa a miembros del ejército que llegaron al lugar de la concentración disparando al aire para defenderse de algunos encapuchados que se infiltraron en la manifestación y les apedrearon. Tenemos identificado a algunas personas que aprovechan estas manifestaciones para infiltrarse y agredir a la fuerza pública. La Universidad del Atlántico quedará custodiada por uniformados de la policía durante toda la noche. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, hizo un llamado a los estudiantes de las universidades públicas y privadas para que las protestas las hagan de manera pacífica. A la nueva movilización convocada por estudiantes de universidades públicas y privadas para exigir mayor control sobre el SMAD. El día 10 vamos a unirnos como universidades a nivel nacional. La ministra de Educación respondió que el gobierno en todo caso respeta la protesta social, aunque advirtió que debe hacerse de manera pacífica. El llamado siempre es a que se den de forma pacífica. Yo creo que como Ministerio de Educación, la cartera que represento con todo el respaldo del presidente Iván Duque, hemos tenido 14 meses de trabajo ya. 14 meses donde ustedes saben que nos hemos caracterizado por la escucha activa, por la respuesta oportuna y responsable. Entre tanto, los maestros agrupados en FECODE anunciaron su total respaldo a la nueva jornada organizada por los estudiantes. La policía identificó a 40 personas vinculadas con los desmanes en las marchas de la semana pasada en Bogotá. 4 de ellos son de nacionalidad venezolana. La policía identificó dentro de los trabajos de inteligencia a 40 encapuchados encargados, según las autoridades, de agitar las marchas estudiantiles e incluso de los ataques a entidades bancarias y al ICETEX. La policía asegura además que de las personas identificadas, 4 son de nacionalidad venezolana, que se infiltraron en las marchas de los estudiantes y participaron de los desmanes.
Las autoridades han revisado cerca de 1000 horas de grabaciones en las cámaras de seguridad, pues de allí han resultado personas gravemente heridas, como los estudiantes de la Universidad Pedagógica y la persona en el cajero de vivienda de la carrera 11 con 72. La Fiscalía los judicializará por daño en bien ajeno. Una constancia del senador Mauricio Gómez sobre la nueva concesión para manejar el turismo en el Parque Tayrona y en la que insinuó que el Centro Democrático tiene intereses, desató esta noche una fuerte discusión en el Senado. A la acusación del senador liberal Mauricio Gómez, de inmediato contestó el expresidente Álvaro Uribe. Dijo que el Centro Democrático no tiene interés en la concesión de turismo del Parque Tayrona. Por lo menos tiene que aprender uno que los payasos son para divertirse, no para pelear con ellos ni para replicarles. Si él cree que yo soy un payaso porque cumplo con mi trabajo, y eso fue lo que hice hoy, yo no lo he acusado a usted. Le voy a dar una copia de mi constancia y yo lo único que dije es que usted asistió a una reunión y usted la confirmó ahorita. Congresistas de la costa salieron en defensa de Mauricio Gómez. Me parece lamentable que cuando el rey se levanta, los súbditos enseguida se ponen iracundos. Y el presidente del Senado llamó al orden. Es que aquí no podemos convertir esto en un campo de batalla, discúlpenme. Tiene la palabra, les agradezco buen comportamiento, les hago el llamado de manera respetuosa a todos. Y tras cerca de media hora de ofuscación, al final los ánimos se calmaron. La Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Durante las más de 4 horas de discusión en la Comisión Primera de la Cámara se enfrentaron las ponencias positiva y negativa. Esto es inútil, esto es populismo punitivo, así ese Consejo de Política Criminal haya cambiado. En Francia, cuando el fallecimiento haya sido precedido de actos violentos, sexual, tortura o barbarie, existirá la cadena perpetua. Las organizaciones defensoras de los niños celebraron la decisión. Nosotros como fundación, Primero son los niños, estamos totalmente de acuerdo que el Congreso le dé un visto bueno a este proyecto de acto legislativo. Hoy, después de 6 años desde que Gilma Jiménez murió, por fin los niños son protagonistas nuevamente en el Congreso de la República. El gobierno ratificó su compromiso con la iniciativa. El proyecto pasa a la plenaria de la Cámara. El superintendente financiero Jorge Castaño reportó un crecimiento del 8% en los créditos de consumo. De acuerdo con el funcionario, la cartera total asciende a 458 billones de pesos, de los cuales 216 billones corresponden a consumo de los hogares. Los préstamos para compra de vivienda y de libre inversión son los de mayor demanda. La Superintendencia de Industria abrió una investigación a varias empresas por irregularidades en contratos a cargo del Invías. El ente supervisor formuló pliego de cargos en contra de 2 empresas y 4 personas naturales por presuntas infracciones al régimen de protección de libre competencia durante procesos de contratación adelantados por el Invías. Las empresas habrían aparentado independencia, pero los indicios denunciados por el propio instituto es que operaban entre ellas para evitar la entrada de otros jugadores. Las principales irregularidades se dieron en Chocó. Existían en suma 5 contratos con características similares firmados con el Instituto Nacional de Vías y un contrato adicional firmado con el Fontur. El objetivo de los contratos es desarrollar distintas obras de infraestructura fluvial como construcción y mantenimiento de muelles en ríos. El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, anunció más recursos para el programa del seguro agropecuario. Valencia afirmó que el aumento del presupuesto es de 177% y alcanza los 80.000 millones de pesos. Este año ya han sido aseguradas 108.000 hectáreas de tierra cultivadas con arroz, banano, maíz y cacao. El gobierno expidió un decreto con el que amplía los usos que la ley permite darles a las cesantías de los trabajadores. La norma, que será presentada mañana por el presidente Iván Duque, permite que las cesantías que consignan los empleadores sean utilizadas en ahorro programado para educación o seguros educativos, no solo de cónyuges e hijos, sino también de las personas dependientes. También se permite la utilización de los dineros para la compra de acciones de empresas estatales.
Se conocieron las últimas cifras de la cartera que adeudan las EPS a clínicas y hospitales. Durante una audiencia en el Congreso, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas reveló que esta alcanza los 11.2 billones de pesos. El 59% de esa cartera se encuentra en mora. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, admitió que las cuentas por pagar pueden alcanzar los 9 billones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,44% a 1.577 puntos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más subió con una valorización de 9,86% a 75.800 pesos. La acción de Celsia fue la que más cayó con una pérdida de 2,47% a 4.350 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 14.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.477 pesos con 45 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.220 pesos y la venden entre 1.260 pesos. Un euro cuesta 3.792 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 1 centavo. El azúcar se transó en 12,68 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $54 con 27 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $59 con 41 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.950 pesos. Es tensa la situación a esta hora en Perú. El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso y convocó a elecciones parlamentarias. El Congreso respondió relevando al mandatario y nombrando como presidenta encargada a la segunda vicepresidente, Mercedes Arauz. Me pongo con humildad ante ustedes, ciudadanos y ciudadanas, para decirles que asumo esto con entereza. Sé que es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Con estas palabras, Mercedes Arauz se juramentó como presidente de Perú luego de que el Congreso declarara la incapacidad de Martín Vizcarra y lo suspendiera del cargo. Horas antes de este golpe de Estado, Vizcarra disolvió el Parlamento por la negativa del Congreso de aceptar su moción de confianza para nuevas elecciones. Cerca del Congreso, miles de personas se manifiestan por la reciente crisis desatada por este choque de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Crece el escándalo que tiene al presidente estadounidense Donald Trump al borde de un juicio político. El Congreso de Estados Unidos citó a Rudolph Giuliani, abogado del mandatario republicano, para que presente los documentos de la defensa. Por su parte, el diario estadounidense The New York Times denunció que el presidente Trump presuntamente presionó al primer ministro de Australia, Scott Morrison, para desacreditar la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. Se enreda en el Consejo de Estado la investidura del senador Antanas Mockus. 2. A pesar del presidente Bolsonaro de Brasil, nuestro Congreso dio hoy espaldarazo a la defensa de la Amazonía. 3. Millonarios contratos tienen en líos a la clase política del Guainía. Primera ñapa. Avalúo de los daños ocasionados al ICETEX. La cuenta va por los 900 millones de pesos. Por ahora. Y mi elefante blanco de todos los lunes. Otra obra que se inició hace 6 años. Le invirtieron 8.000 millones de pesos y se abandonó. 1, 2, 3 y las 2 ñapas después de Pregunta Yamid. Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Leonardo Fabio Martínez, rector de la Universidad Pedagógica, ¿usted cree que hay infiltrados dentro de las marchas estudiantiles? Sí, 95,19%. No, 4,81%. Muy buenas noches. El tema del día hoy en Bogotá es el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. La Alcaldía de Bogotá lo presentó ante el Consejo y el Consejo tiene plazo hasta el 3 de noviembre para aprobarlo, negarlo o no aprobarlo y negarlo, sino dejarlo ahí para que el alcalde Peñalosa lo expida por decreto. Nuestro invitado de esta noche es el doctor
Andrés Ortiz, él es el director de Planeación Distrital y está al frente del POT. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Consejo o decreto? Yo tengo la firme esperanza de que sale por acuerdo del Consejo. Sería el primer POT de Bogotá por acuerdo. Nunca ha sido posible que Siempre los POT han salido por decreto. Inclusive el vigente, que es también de Peñalosa. El vigente que fue modificado, el original fue de Peñalosa y modificado en 2004, salió por decreto. Mira, doctor Andrés, muchos sectores de la ciudad han protestado frente a medidas que el POT propone. Por ejemplo, renovación urbana. Bogotá tiene 38.000 hectáreas. Sí, señor. Y ustedes proponen renovar 9.000. Eso no es exagerado. Ese tema es bien importante porque nosotros proponemos algo más de 7.000 hectáreas de renovación, pero el grueso es por reactivación. ¿Qué significa eso? Bogotá ha tenido una renovación silenciosa por muchos años. Si usted mira lo que pasó en el barrio El Chicó o en el barrio Santa Bárbara, lo que hubo fue un cambio de casas por edificios, porque se les dio una norma, pero la ventaja de hacerlo por renovación, por reactivación, es que la norma no es a cambio de nada, sino es a cambio de espacio público, de repotenciar redes de acueducto y es a cambio además de un estudio que lo permite donde se puede, o sea, donde hay transporte público masivo y espacio público suficiente. No, esa es mi pregunta. ¿Usted cree que Bogotá está en capacidad de enfrentar semejante reto? Nosotros creemos que sí, y lo creemos porque la dinámica de generación de vivienda de la ciudad es muy importante. Es que el POT da un reto de 816.000 viviendas para los próximos 12 a 15 años, primero. Pero segundo, yo creo que una cosa es que los POT duren 12 años y otra cosa es que uno planee para 12 años. Yo creo que la ciudad se tiene que planear de largo plazo, por eso esto se llama una revisión general, pero es ajustar, transformar, evaluar y ir mirando la dirección de ciudad. Ahora mire, a ver, doctor Andrés, el expresidente Lleras Camargo, sostuvo siempre que la ciudad debía crecer verticalmente y no horizontalmente, para ahorrar redes de acueductos, de alcantarillado, etcétera, 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 y comprar tierra además, y construir vías. Esa es la teoría del nuevo POT. La teoría del nuevo POT es que la ciudad debe ser densa, compacta y cercana, y tiene que ver con el tema de la altura. Pero la vertical, sostenibilidad de crecimiento vertical. De un crecimiento equilibrado y es una alta densidad, que mantenga Bogotá una densidad alta, pero con soportes urbanos, con transporte público masivo, con espacio público. Pero el asunto ahí, doctor Andrés, con todo respeto, es que los barrios no quieren eso, que tumban su barrio para montar edificios como Pablo VI, como La Esmeralda, como Quirinal. Yo entiendo, pero yo creo que un POT y una propuesta de ciudad tiene que buscar un equilibrio entre el bien general y el bien particular. Y lo tiene que hacer dentro del marco de la ley. Recordemos que en renovación urbana hay que incluir a los residentes, hay que darle la oportunidad de que permanezcan en el barrio, hay que darle la oportunidad de que participen en el mismo proyecto, y la ley es clara en eso. Pero las ciudades del mundo sí tienen que pensar en renovar o las zonas estratégicamente localizadas o las zonas con amplios niveles de deterioro. Pero entonces, Pablo VI está medio protegida porque es patrimonio cultural, ya se declaró. Sí, Pablo VI es de patrimonio cultural, pero Esmeralda... La Esmeralda, por ejemplo, ahí sí, y el barrio El Greco van a tener 8 pisos de altura, que es una densidad, es una altura sana, una altura tranquila. ¿Y Quirinal también? El Quirinal, que está al otro lado de la 30, que es parte del proyecto de la Alameda Entre Parques, que es muy interesante porque plantea que los dineros generados por las cargas de esa edificabilidad sean para hacer un gran parque lineal que una el Parque El Virrey con el Parque Simón Bolívar y se genere ese gran bulevar verde. Es decir, se va a desatender la petición de la ciudad de no POT. No, pongámoslo en contexto. En este sector en particular, la ciudad, como usted dijo, tiene 38.000 hectáreas. Y en estas hectáreas, alrededor del Parque Simón Bolívar, hay un grupo que tiene una oposición a que se le dé edificabilidad a los alrededores del Parque Simón Bolívar, cuando es de las zonas más apropiadas por la cantidad de espacio público para tener altura. Pero ¿cuál es el otro tema? De las zonas más apropiadas para crecer. Para tener densidad, porque tiene mucho espacio para crecer. Para crecer, sí, señor.
Pero también quiero poner un punto. Desafortunadamente, y esa es la circunstancia en que estamos discutiendo el POT, estamos en plena campaña política y ha habido una campaña de desinformación en temas como, por ejemplo, los usos, que dicen que es que los barrios se van a llenar de bares o que renovación por reactivación implica expulsar a los residentes. Entonces, yo creo que es bien importante dejar claro que los usos tienen unas restricciones, unas medidas de mitigación importantes. Al interior de barrios residenciales no se va a poder hacer un bar, solamente en los polígonos de alto impacto o sobre las grandes avenidas. Y lo mismo pasa con la renovación urbana por reactivación como la Esmeralda que mencionaba. Es una norma que el que quiera la usa. Tiene que englobarse con 3, 4 casas y hace un edificio como se ha hecho en la ciudad. La diferencia es que ahora, para hacer ese edificio, tiene que dejar espacio público y tiene que repotenciar las redes de acueducto del sector después de un estudio y tiene que entender que la ciudad, para densificarse, tiene que construir soportes. Habrá algunos, según el POT, algunos sectores de la ciudad donde se puedan construir edificios de vivienda más altos del 8º piso. Sí, claro, sobre los corredores del transporte público masivo, es decir, sobre las grandes avenidas. Se puede. Por donde va el metro o por donde van las troncales se podrá hacer. Se puede hacer 8 pisos si el lote es de un tamaño, si tiene un lote hasta 1.212 o 15 pisos, perdón, y si tiene lotes de más de 1.800 hasta 20 pisos. Sobre las grandes avenidas donde hay troncal de transporte masivo. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, sobre la NQS, sobre la 80, sobre la calle 13, que tiene Transmilenio, sobre la Avenida Las Américas, sobre la futura línea del metro. Los candidatos a la alcaldía de Bogotá sostienen que no es sabia ni conveniente en el POT la norma de crear 15 troncales para Transmilenio cuando es mucho mejor hacer otra línea del metro. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, el POT deja a nivel metro la segunda fase de la primera línea. Recordemos que la primera llega hasta la 72, deja previsión de la 72 hasta la 170. Entenderlo, sí. Deja la segunda línea del metro, que va de Los Héroes al portal de la 80, centro de Engativá, y del portal de la 80 al portal de Suba. Queda ahí en el POT la segunda línea. ¿Pero por qué tiene las troncales? Porque además la ciudad tiene que funcionar dentro de su capacidad de inversión. Y el alcalde que llegue tendrá que evaluar, en estos 12 años, los alcaldes que lleguen, la troncal más cara que se ha planteado en Bogotá, la de la séptima, que vale 100.000 millones de pesos kilómetro. Y la línea del metro vale del orden de 550.000 millones de pesos kilómetro. Tendrá que hacer una evaluación de costo-beneficio de ciudadanos servidos por el sistema contra el monto de la inversión, si hace la segunda fase la primera, si hace la segunda, si logra hacer las dos, o si prefiere en vez de la segunda hacer 5 troncales. Ese estudio lo deja abierto el POT. La conclusión suya es que el POT, como está escrito y proyectado, es bueno para la ciudad o que tiene realmente algunos artículos que pueden ser mejorados. No, yo creo que el POT es muy bueno para la ciudad. Yo creo que es el primer POT, por ejemplo, que tiene medidas de mitigación y medidas de adaptación al cambio climático. Es el primer POT que se pone el reto de hacer la vivienda de interés social que requiere la ciudad y no quedar tranquilos con que se da el crecimiento vertical informal en los barrios populares permanentemente, 19.500 viviendas al año, generando hacinamiento urbano y que la ciudad no reacciona sobre eso. Es un POT que exige el doble de la ley en vivienda de interés social. Es un POT que tiene todo un planteamiento de movilidad futura sostenible, de movilidad multimodal, metro, Transmilenio, bicicleta, peatones. La ciudad multiusos, ¿por qué? Porque es un POT que busca que la gente tenga menos necesidad de desplazarse. La mayor estrategia para la movilidad es no tener que movilizarse, no tener que tener viajes metropolitanos. Es un POT que habilita el suelo para dejar de expulsar gente a la sabana. Podemos ver que estamos expulsando a la gente a que viva en Mosquera, en Faca, en Zipaquirá, en Chía, porque Bogotá no ha ofrecido la vivienda que se requiere y al precio que se requiere. Yo creo que es un POT muy bueno para el futuro de Bogotá. Pues ojalá no para el consejo y si no, pues someternos a lo que diga el decreto. Doctora Ortiz, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Yamid, por la invitación. Y que tenga suerte. ¿Ustedes creen que el POT es bueno, regular o malo? El resultado del sondeo saldrá mañana en este programa.
Por ahora los invitamos a ver nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. Se comienza a enredar la investidura como senador del exalcalde Antanas Mockus. Desde la semana pasada, el Consejo de Estado debía aprobar la ponencia de la mayoría de la sala plena, que estuvo de acuerdo en que el senador no incurrió en ninguna inhabilidad para decretar su muerte política. La ponencia primera decía lo contrario, pero fue derrotada. Como la discusión se embolató, algunos magistrados pretenden reabrir el debate con nuevas tesis para demostrar la responsabilidad del senador por un contrato que firmó la corporación Corpo Visionarios que presidía con el distrito. ¿Saben dónde está el problema? La ley contempla que cuando existen dos acciones diferentes, como en este caso una acción de nulidad y una de pérdida de investidura, prevalecerá la decisión que quede primero en firme. Y parece que se está dilatando la discusión para ver si se falla primero la tutela de segunda instancia y tumba la decisión que le devolvió la curul a Mockus. Si esto ocurre, lo derrotan. Mañana la sala plena estudia el tema. Ojalá no acierten los malpensados. 2. El Congreso le da un primer espaldarazo a la conservación de la Amazonía. La Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate un proyecto para la organización, el funcionamiento, la protección cultural, étnica y ambiental para la Amazonía colombiana. Se busca garantizar la efectiva protección y preservación de la biodiversidad, de la riqueza ambiental del Amazonas y la cultura de las comunidades indígenas que la habitan mediante el establecimiento de un régimen especial en consideración a las características del territorio. La región amazónica colombiana ocupa los territorios completos de 6 departamentos: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, así como una fracción de otros 4 departamentos: Vichada, Meta, Cauca y Nariño. Pero vean lo que dijo el presidente Bolsonaro de Brasil en su intervención ante la ONU la semana pasada. Cualquier medida sobre la Amazonía tiene que ser tratada con el respeto a la soberanía de Brasil. Complicado el asunto. 3. Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron hoy al alcalde de Inírida, Camilo Andrés Puentes, por presuntos actos de corrupción. El mandatario tendrá que responder ante la justicia por las presuntas irregularidades que se presentaron en 51 contratos valorados en 93.000 millones de pesos. La Fiscalía también formulará cargos al gobernador de Guainía, Javier Eliezer Zapata, y al exgobernador Óscar Armando Rodríguez. Según la Fiscalía, los mandatarios se asociaron con 4 contratistas para direccionar ilegalmente una serie de convenios de infraestructura, de desarrollo agrícola y de suministro para resguardos indígenas. El alcalde tendrá que responder por 5 delitos, entre ellos concierto para delinquir y peculado, y nuestros antiguos territorios en la miseria. Primera ñapa. Las aseguradoras terminaron esta tarde un primer avalúo de los daños que se produjeron el viernes durante el violento ataque de encapuchados contra las instalaciones del ICETEX. La cuenta ya va en 900 millones de pesos. Hay daños de fondo en los 4 primeros pisos. Hay que cambiar 85 ventanas de seguridad. Cada una cuesta más de 3 millones de pesos. Ventanas, vidrios y vitrales. Hay despedazados 60 equipos de cómputo con discos duros, pantallas, digiturnos, impresoras y video. También destrozaron las cámaras de seguridad y los sistemas hidráulicos del edificio. Agreguen sillas, escritorios, carteleras, circuitos eléctricos, redes de agua, el internet, etc. Hasta las alarmas contra incendios quedaron inservibles. De hecho, esos aparatos se activaron por efecto de las llamas, lo que contribuyó a aumentar los daños. Agreguen tiempo y mano de obra. La cafetería que utilizaban los trabajadores para almorzar
fue la que resultó más afectada por la cantidad de piedra que arrojaron los vándalos. Y CETEX, donde se educa a la gente con capacidad. Así no tengan fortunas. ¡Qué barbaridad! Miñapa es el elefante blanco de los lunes. En el año 2013, la gobernación de Arauca, bajo el mandato de Facundo Castillo, firmó un contrato con el consorcio Centro de Atención 2013 para construir un centro de atención especializada para el menor infractor. El proyecto nació como alternativa para que los jóvenes de todo el departamento que estuvieran implicados en la comisión de delitos fueran recluidos allí y no tuvieran que ser enviados a una cárcel donde los convierten en criminales. En buena hora se optó por la rehabilitación y la formación. La obra tendría un costo inicial de 6.085 millones de pesos. Se le hizo una adición de más de 2.036 millones de pesos para una inversión que supera los 8.000 millones de pesos. Fue financiada con recursos de las regalías y se estableció que la construcción tendría una duración de 8 meses. Abandono total y maleza. La obra tuvo más de 10 suspensiones y presentó fallas en el estudio previo. El diseño definitivo, además, no contaba con la aprobación del bienestar familiar. Como si esto fuera poco, un particular reclama que el terreno donde se construye el centro del menor es suyo, es decir, un terreno privado, y no de la gobernación del departamento de Arauca. Nunca lo pagaron. El particular adelanta un proceso judicial ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca. La obra no fue concluida y se encuentra en abandono. ¡Ay, mi país, mi país! Vuelvo a recordar a Pavlus. Con un poco de humor vamos a reír de la situación de nuestro país. No. Hasta mañana. Que descanse. Hasta aquí CMI Emisión Central. A continuación, El Sultán. En el Canal 1 estamos llenos de ti.